bendiciendo nuestras vidas. Amén. Querido hermano, iglesia del Señor. Aleluya. Maravilloso es Dios. Amén. Bueno es Dios y para siempre son sus misericordias. Amén. Sus misericordias se renuevan cada mañana, decía el profeta Jeremías. Vaya buscando su Biblia, Evangelio según San Mateo. Bendito sea Dios. Toda gloria, toda honra, Amén. toda alabanza es para nuestro Dios. Amén. Evangelio según San Mateo 27. Alabado y bendecido sea el Señor para siempre. Amén. Capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Agradecido con Dios por sus misericordias, sus bondades, por la vida, por la salud, por la fuente de trabajo. Agradecido a Dios por la salud de mi familia, el resto de la familia, allí de Bolívar también, gracias a Dios, bien. Bueno es el Señor. Ya en esta semana van a ser la niña y seremos, bueno, abuelo de, hasta el momento es de un casal, amén. La ecografía dice que es una nena, así que bueno, Dios es bueno y para siempre su misericordia. La otra vez yo decía, bueno, la prole, amén. Abraham, cuando Dios se le manifestó, dijo, Señor, no tengo prole, amén. Y bueno, nunca pensé que iba a ser abuelo, primera parte, y ahora abuelo por segunda vez, amén. Cosas que uno, bueno, a veces no piensa, uno vive acelerado. Yo soy una de esas personas que he vivido y vivo acelerado. A veces mi esposa me dice, pará. En mi juventud, muy joven, llegué a los caminos del Señor. A los 19 años llegué a los caminos del Señor, amén. Hasta este día Él me ha sostenido, alabado sea el Señor. He enfrentado adversidades, como todo, amén. Joven fui, dijo el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, alabado sea el Señor, ni su descendencia mendigar pan. He pasado procesos, alabado sea el Señor. Hermanos que me conocen desde mis inicios, amén, o de casi mis inicios, es Antonio da Silva, uno de ellos, Rodolfo también, alabado sea el Señor. Allí por el año 92 llegué a esta zona, amén, alabado sea el Señor, no era de aquí, y bueno, Dios me ha sostenido. Espero y ruego a Dios que me siga sosteniendo, que me siga ayudando, porque necesito de Él, alabado sea el Señor, amén. Gloria sea a Dios. Le dije Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 39. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 27, 39. ¿Lo tiene? Amén. Y dice así: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. A sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Amén. Aleluya. Sírvase tomar asiento, querido hermano, iglesia del Señor. A Dios sea la gloria, a Dios la alabanza, a Dios la adoración. Bueno es el Señor. Trataré de no ser muy extenso en el mensaje. Alabado sea Dios en esta tarde de domingo, en la cual vamos a participar del pan y de la copa, alabado sea el Señor, en memoria de la muerte y también resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Para nosotros, la iglesia cristiana, el domingo es el primer día de la semana. Cuando muy de mañana, dice uno de los evangelios, algunas mujeres fueron hacia el sepulcro, amén, para poder ver a aquel a quien amaban, a quien querían, y se encontraron con esa noticia maravillosa, alabado sea el Señor. Ellas iban con una preocupación,
¿Quién les removería la piedra sin saber que la piedra ya había sido removida? Alabado sea el Señor. Y estas mujeres, alabado sea Dios, iban con la intención de honrar a aquel que no pudieron honrarle. Compraron mirra, dice San Lucas, amén, compraron incienso y llevaron allí, pero se encontraron que la tumba estaba vacía. Alabado sea Dios. Bueno, en esta tarde trataré de exponer. Yo tenía otro mensaje, pero por pedido expreso de predicar sobre la cruz predicaremos. Dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Alabado sea Dios. Y hay momentos en que uno es colocado, amén, en el camino de la obediencia. Alabado sea el Señor. Y esta palabra es rica, es hermosa. Yo estaba a punto de predicar de las mujeres que iban al sepulcro. Ese fue en toda la mañana, estuve preparando el sermón, pero cuando estaba allí en el banco me arrodillé, vino esta porción de Mateo, y por allí algunos de ustedes, como el hermano Antonio, que sé que es lector del Nuevo Testamento, hermano Antonio da Silva, por allí podrá haber algunos conceptos, alabado sea el Señor, que por allí no lo he visto, pero bueno, Dios nos ayude, Dios nos guíe, Dios nos ministre, y en esta tarde quisiera centrar allí el mensaje en el punto principal, amén, sobre el Señor Jesús, sobre la cruz, pero sin antes, hermanos, saber de que el Señor nació para morir. Alabado sea el Señor. Nosotros nacemos y morimos, pero Él nació para morir. Alabado sea Dios. En el determinado consejo de Dios, alabado sea el Señor, estaba este plan de redención. Amén. Desde allí, desde el huerto del Edén, alabado sea Dios, Dios había preparado ya, amén. Dios sabía, cuando creó al hombre y a la mujer, de que el hombre podía fallar, amén. Dios le dio al hombre y a la mujer un libre albedrío. Cuando lo colocó en el huerto del Edén al hombre, lo creó, amén. Dios le dio la autoridad. Dice que Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo como corona de la creación, amén. Alabado sea Dios. Lo máximo, amén, lo más maravilloso, aquella hermosura de Dios, amén. Porque colocó en el hombre parte de él, amén, colocó de su espíritu, alabado sea Dios. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo colocó en el huerto para que el hombre señorease sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre todo, amén. Tenía el hombre, Adán, tenía señorío, tenía autoridad absoluta sobre todo ello, amén. Y le dio una elección Dios a Adán, amén. Le dio, estaba allí el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual el hombre que no comiera, le dijo, amén. Le dio allí una orden que no comiera. Podía mirar el árbol, podía tocarlo, pero que no comiera. Pero luego usted y yo sabemos que teniendo ese libre albedrío, amén, Dios no obliga a nadie, amén, a su nombre. Amén. Usted tiene libertad de servir a Cristo o de no servirle. Yo tengo libertad de servir a Cristo o de no servirle. Alabado sea Dios. Yo tengo libertad de vivir en santidad o no amar la santidad de Dios. Que Dios nos bendiga. Iglesia del Señor, el Evangelio no es un juego, bendito sea Dios. Anoche la palabra de Dios nos llamaba la atención de aquel hombre que dijo, acuérdate de que han dado en tus caminos. Pero en ese momento se había torcido, se había desviado. Alabado sea Dios. Dios nos ama, amén. Dios nos quiere. Hace algunos días atrás tuve un sueño, alabado sea Dios, sobre un matrimonio, bendito sea el Señor, en el cual, escuche esto, iglesia, no entendí, pero luego vino luz de Dios, sobre un matrimonio en el cual la esposa estaba y estaba allí en una mesa, estaban todos, y estaba allí una esposa parada, y llegó una persona y comenzó a seducir a la esposa. El esposo no se daba cuenta por un momento, alabado sea el Señor, pero luego nota, alabado sea Dios. Me levanté preocupado. Digo, ¿qué será esto? ¿Estará en pecado ese matrimonio? Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, no es un matrimonio, es la iglesia que está siendo tentada, que está siendo seducida y
está queriendo ser engañada por el pecado. Alabado sea Dios. El mundo con sus tentaciones está allí, alabado sea el Señor, tratando de seducir a la esposa. Dice el apóstol Pablo, y perdónenme que me estoy desviando de la cruz, amén. El apóstol Pablo le dice a los corintios, llamándole la atención: me temo que como el enemigo, amén, allí sedujo los sentidos de Eva, también vuestros sentidos con respecto a la sincera fidelidad a Cristo estén siendo distorsionados, estén siendo desviados. Iglesia del Señor, iglesia de Jesucristo, hombres de Dios, ministros de Dios, alerta, alabanza a Dios, alerta, alabado sea Dios, de no ser seducidos. Bendito sea Dios. Un poquito de levadura, dijo el apóstol Pablo, leuda toda la masa. Participemos de la Pascua que es Cristo, sin levadura de malicia y de maldad. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. Son tiempos, siempre han sido tiempos difíciles, siempre tiempos peligrosos. Amén. Hermanos, usted sabe, el Señor nació, alabado sea Dios, engendrado por el Espíritu Santo de la Virgen María. Hermanos, sabemos de él, amén, de su nacimiento virginal allí. Sabemos, hermanos, de que fue presentado al templo un día del Señor, amén. Y cuando fue presentado en el templo estaban Ana y Simeón, alabado sea el Señor. Y luego no sabemos del Señor hasta cuando tenía 12 años, a que apareció allí en el templo y estaban con los maestros de la ley, amén. Y luego de los 12 años no se habla más de él, amén. La Biblia no habla más de él hasta que cumplió 30 años. Aleluya. Alabados. ¿Qué sucedió en eso? No sé. La Biblia no lo habla, amén. Y hermanos, luego aparece un día cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán y llamando al pueblo al arrepentimiento. Alabado sea Dios. Juan el Bautista estaba predicando a aquel pueblo de Israel que conocía los mandamientos, aquel pueblo de Israel que conocía la ley, aquel pueblo que había disfrutado de las bendiciones de Dios, pero se habían apartado. Alabado sea el Señor. Y comenzó Juan el Bautista, ¿verdad?, a hacer un mensaje muy fuerte, un mensaje muy extremista. Alabado sea Dios. Comenzando a llamar al arrepentimiento. Alabado sea Dios. Y arrepentimiento es cambio de mente. Bendito sea el Señor. Es cambiar. Y hermanos, y cuando él estaba haciendo esto, dice que la gente corría. Iban allí, amén, las rameras, los publicanos, los cobradores de impuestos. También, hermanos, allí los sacerdotes y muchos iban al bautismo de Juan. Y estando él en el Jordán, apareció Jesucristo. Mientras Juan estaba allí, alabado sea Dios, dice esto la palabra del Señor. Apareció el Señor y se fue para bautizarse. Y Juan le decía: no puedo bautizarte. Tendría que bautizarme tú a mí, no yo. No, tiene que ser así para que se cumpla toda la ley. Amén. Porque él era el maestro, amén, tenía que dar ejemplo de él, amén. Y Juan el Bautista lo bautiza, lo sumerge en el agua. Cuando sale del agua, amén, hay una voz que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Alabado sea el Señor. Comienza su ministerio el Señor, hermanos, y antes de comenzar su ministerio, usted sabe, se va al desierto, comienza a ayunar 40 días, 40 noches, y allí apareció el tentador para hacerlo caer, hermano, para hacerlo fallar, porque él es nuestro enemigo. Bendito sea Dios. Trató de hacerlo caer, le ofreció, amén, diciéndole cuando tuvo hambre: si eres hijo de Dios, convierte estos panes. Y usted sabe, y él le dijo no. Alabado sea Dios. Luego lo llevó al pináculo del templo, allí en lo alto, amén, y le dijo: si postrado me adorares, todos estos reinos te daré. Alabado sea el Señor. Y él le dijo: solo al Señor tu Dios adorarás y a él le servirá. Y dice que le dejó el diablo. Por un momento lo dejó, amén. Y el Señor comenzó su ministerio, amén. Comenzó predicando el Evangelio, comenzó anunciando las verdades, comenzó proclamando, hermano, y atacando el reino de las tinieblas, amén. Comenzando a ti, hermanos, aquellos endemoniados. Hay poder en Jesucristo, amén.
aquellos endemoniados comenzaron a decir: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios viviente? Amén. Hay veces, hermanos, alabamos a Dios. Usted sabía que allí también un día se fue allá a la sinagoga y había unos endemoniados y se manifestaron. Alabado sea Dios. Comenzó el Señor su ministerio. El enemigo trató, amén, de hacerle caer. El enemigo trató de hacerle tropezar. El enemigo trató de hacerle fallar. Amén. Buscaba, hermanos, de todas maneras tratar de hacerle caer al Señor. Amén. De una y de otra forma. Bendito sea Dios. Atacaba, hermanos. Le perseguía, amén. El enemigo, alabado sea el Señor, atacó a través de los escribas, de los fariseos. Trató el enemigo, bendito sea Dios, un día, amén, de acusar al Señor, llevando a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, amén. Dice que el Señor estaba escribiendo en tierra y fueron aquellos escribas, aquellos fariseos, aquellos ancianos del pueblo y le dijeron: Señor, hemos encontrado a esta mujer en el acto de adulterio y según la ley de Moisés dice que las tales deben ser apedreadas. Ahora yo le pregunto: ¿dónde estaba el hombre? Porque la Biblia dice que los dos. ¿Dónde estaba el hombre que estaba en adulterio con ella? ¿Sabe que ese hombre era amigo de esos ancianos? Amén. Era compinche de ellos, alabado sea el Señor. Y hermanos, qué peligroso es las amistades cuando no sabemos discernir la justicia, la rectitud de Dios. Como era compinche de ellos, trajeron a la mujer. Dice que el Señor estaba escribiendo en tierra, alabado sea el Señor. Yo les amo a todos, hermanos, alabado sea el Señor. Yo les aprecio a todos, amén. Pero entre Dios y la amistad y el compañerismo está Dios primero, segundo y tercero. A su nombre. En mi casa digo siempre: yo amo a mis hijas y yo hago todo por ellos. Me estoy preocupando en dejar una herencia para ellos en el futuro si me da la salud, amén. Alabado sea el Señor. Pero lo recto es recto, lo derecho es derecho. Y le trajeron a aquella mujer queriendo hacerle caer al Señor. Era para tentarle. Ellos no tenían celo por la santidad de Dios, los escribas. Ellos ni estaban preocupados por la santidad de Dios. No tenían ellos interés en la justicia de Dios. Ellos se habían olvidado y estaban pensando. ¿Sabe cuál es el tema del mensaje? Cuando uno piensa en sí mismo. Esa fue la palabra que el diablo le dijo allí, hermano, a través de: sálvate a ti mismo. Ese es lo peligroso, alabado sea el Señor. Un espíritu de arrogancia, un espíritu de orgullo, un espíritu de soberbia, un espíritu de vanagloria que va allí entrando, va penetrando, alabado sea Dios, y se va adueñando del individuo, se va adueñando de la persona, se va apropiando, hermano, y va corroyendo las bases sólidas y los cimientos espirituales. Yo escuché el otro día: no importa que digan de mí. Cuidado cuando un ministro dice: no me importa lo que digan de mí, porque hay veces que están hablando correctamente de mis pasos. Yo como ministro de Dios debo ser analizado, debo ser observado, debo ser medido. Alabado sea el Señor. Siempre le he dicho a la iglesia: si usted ve que me estoy torciendo, por favor corríjame, enderece mis pasos, alabado sea, ayúdeme, porque yo no quiero caer, yo no quiero fallar, yo no quiero que mi cabeza pierda la fragancia del Señor. Es peligroso, hermanos. ¿Sabe qué? El Señor fue probado, el Señor fue examinado, alabado sea el Señor. Hermanos, ¿sabe qué? El enemigo atacó por todos lados. Yo ya estoy terminando, en 10, 20 minutos ya termino. Alabado sea el Señor. El Señor fue probado, el enemigo atacó, trató de hacerle caer. Y luego, hermanos, usted sabe que hasta Pedro mismo, un día cuando el Señor dijo: me voy hacia Jerusalén, tengo que padecer. Y yo digo, Pedro le dijo: piensa en ti mismo, porque no te mira, no, vas a sufrir, no sufras. Alabado sea el Señor. Hoy, hermanos, como iglesia no queremos padecer. Hoy como iglesia no queremos pagar el precio del sufrimiento de la vida cristiana. Hoy como iglesia, hermanos, hablamos de prosperidad. Sí, Dios nos bendice, amén. Pero es necesario negarnos a nosotros mismos. El ejemplo de Cristo en la cruz del Calvario nos revela
Dios quiere de nosotros santidad. Debemos esforzarnos en vivir en santidad, no solo en la exterior, no solo de la vestimenta, sino también en la interna, en la del corazón, donde haya pureza genuina, pureza verdadera, no solo de palabras, sino de hechos. Bendito sea el Señor para siempre. Yo creo genuinamente que aquel sueño era de parte de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Hermanos, trataron, hermanos, de hacer todo lo posible el enemigo. El enemigo tratará de desviar a la iglesia del camino verdadero. Tratará, si es posible, de engañar al pastor, de engañar al evangelista, de engañar al anciano. Iglesia del Señor, es por eso que usted que está oyendo el mensaje tiene que tener los oídos afinados, tiene que aprender a discernir la palabra, a discernir el espíritu. Alabado sea el Señor, y a no confiar en cualquier fábula en estos tiempos peligrosos. Alabado sea el Señor. Sabe que el Señor está en la cruz. El Señor está allí, pero me estoy adelantando. Yo le decía, Señor, dame la paciencia que tiene Pablo para predicar. Porque el hermano Pablo sabe ir ubicando espacio. Y a mí me gusta dar un cachetazo, voltear y que vaya ya al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. A su nombre. Pero nunca voy a ser como Pablo. Y él nunca va a ser como yo. Humildemente, porque cada uno tiene su don. Alabado sea el Señor. Hermanos, el Señor Jesús vino para salvarnos. El Señor Jesús vino para morir. Y entonces, hermanos, crece su ministerio, va pasando los años. Y llega el momento, hermanos, en que el enemigo planeó a través de Judas, como a través de la serpiente allí en el huerto del Edén, de hacer caer al primer padre Adán. Se metió el enemigo en uno de sus más íntimos discípulos. ¿Quién podría pensar que aquel que era el tesorero le iba a traicionar? Alabado sea Dios. Y se fue y arregló con los sacerdotes. Alabado sea el Señor. El Señor preparó aquella última cena con sus discípulos, amén, en aquel aposento alto. Preparó allí la Pascua, comió con sus discípulos aquella Pascua. Yo estoy resumiendo, ya estoy terminando. Luego de comer la Pascua, se fue allí al monte de los Olivos. Alabado sea el Señor. Se fue a orar porque él sabía a lo cual tenía que enfrentarse. Él sabía que dentro de algunas horas, creo que de aquel jueves en la noche, si no me equivoco, amén, era un jueves en la noche, alabado sea el Señor, en el cual estaban preparándose la Pascua. Ellos comieron allí, se adelantaron, participaron de la Pascua, se fue al monte de los Olivos. Y estaba ya el Señor orando, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo hizo como 2 o 3 veces allí. Y luego de eso dice que llegó una turba de hombres allí armados, los alguaciles allí, de los alguaciles de los sacerdotes, con Judas a la cabeza, alabado sea el Señor, con palos, antorchas y linternas. Allí llegaron para restar a la luz del mundo. Alabado sea el Señor. Llegaron allí y Judas encabezando aquel grupo. El Señor le dio un beso. Alabado sea el Señor. Pedro, usted sabe que sacó la espada, cortó la oreja de Malco, siervo de Malco. Arrestaron al Señor aquella noche. Alabado sea el Señor. Le llevaron, hermanos, escuche esto, le llevaron ante las autoridades religiosas. Estaban Anás y Caifás allí reunidos. Y en aquella noche, hermanos, antes de que amaneciese, golpearon a Jesús a aquellas personas. ¿Sabe qué? Se desató la furia del infierno en contra del Señor Jesús. El plan del diablo era hacerle caer a Jesús. El diablo quería, alabado sea el Señor, que Jesús fallara. Hermanos, él había hecho caer ya. Lo había hecho tropezar, lo engañó, amén. Y hermanos,
y había hecho caer a todos los hombres. Usted sabe que cayó allí, Abraham cayó, Noé falló, David falló, Salomón falló, Sansón falló, Samuel falló, fallaron todos, amén. Y hasta ese momento Jesús no había fallado, y el enemigo estaba allí queriendo hacerle fallar, queriendo hacerle fracasar. Alabado sea Dios. Le llevaron ante Anás y Caifás y le comenzaron a interrogar, comenzaron a hacerle preguntas, comenzaron allí, hermanos, a traer testigos. Hermanos, comenzaron, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué le estaban examinando? Porque cuando el sacerdote tenía que presentar un sacrificio en el Antiguo Testamento, cuando venía el cordero que tenía que ser en una ofrenda, el sacerdote tenía que examinar al cordero, porque no se puede ofrecer cualquier cosa en el altar de Dios. Hoy se ofrece cualquier cosa en el altar de Dios. Tenía que venir. Venga, Yocabet, venga, por favor, que usted venga. Venga, permítame esta, venga. ¿Sabe qué? Este era el cordero del sacrificio. Póngase así. Lo traían al sacerdote y estas son las lanas. El sacerdote tenía que empezar a mirar, a revisar. Miraba por acá, levantaba los brazos del corderito, miraba en la cabeza, miraba, revisaba el sacerdote antes de ofrecer el sacrificio. Miraba si no había defecto. Vaya, si no había defectos en el sacrificio. Y entonces le llevan a Anás y Caifás y comienzan a mirar al cordero que va a ser sacrificado. Hoy se presenta la ofrenda. Hoy sube al púlpito cualquiera. Hoy pasa aquí adelante cualquiera. Y no se le examina, no se estudia, no se discierne. Hay que discernir, hay que examinar. A su nombre. No es motivo de mis sentimientos. Puede caerme bien alguien, pero no significa que está apto para el servicio. Sea irreprensible el ministro. A su nombre. Le decía yo, escuche esto, yo soy muy exigente conmigo. Yo decía, Señor, ¿soy conservador o soy una conservadora? A su nombre. Eso le dije, Señor, ¿soy conservador o soy una conservadora? La conservadora guarda las cosas. El conservador vive. El hermano que predicaba anoche dijo, no es el pasado, es vivir y tener una relación con Dios, tener comunión con Dios. Alabado. Y vino, pastor, ya termino. Comenzaron, hermana Lumida, a revisar al cordero, porque él iba a ser la ofrenda de expiación. Comenzaron los sacerdotes, hermano, a interrogarle. Comenzaron a examinarle al cordero eterno. Comenzaron y no encontraron defecto. No lo iban a encontrar, amén. Pero para que se cumpliese la ley de Dios, para que se cumpliesen los mandamientos de Dios, lo examinaron, lo revisaron. Yo imagino el cordero allí, hermanos, alabado sea Dios. Y le examinó a Anás y Caifás, que era sumo sacerdote, amén. Lo revisaron y dice que trajeron testigos acá que decían una y otra cosa, alabado sea Dios, pero no hallaban nada, porque era inocente, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, era puro. Aleluya, era puro. El cordero, alabado sea Dios. Y dice que luego trajeron dos, pero no concordaban tampoco, alabado sea el Señor. Hasta que luego le preguntaron, ¿y qué dice de ti mismo? Y él le dijo, van a ver al Hijo del Hombre viniendo. Y ahí, hermanos, aquel sumo sacerdote se rasgó la vestidura, como diciendo, una blasfemia. No estaba blasfemando, él era el Hijo de Dios, él era el Cordero de Dios, que iba a expiar por los pecados del mundo. Alabado sea el Señor. Hermanos, y lo mandaron allí a Pilato, amén. Y Pilato, las autoridades civiles,
Le mandaron a Pilato y Pilato comenzó a preguntarle. Comenzó esto, hermanos. Oh, qué oportunidad tuvo Pilato, hermanos. Que su esposa tuvo un sueño y mandó a decirle: Pilato, por favor, no tengas nada que ver con este justo, porque este es justo, alabado sea el Señor. Pero hizo omiso aquella advertencia a Pilato y a su conciencia misma, hermanos. Y no encontró nada, y como Herodes era el superior, ¿no? De él. Él era como un gobernador. Lo mandó allá Herodes. Y fue allá donde estaba Herodes, hermano. Mire cómo lo examinaron. Anás y Caifás. Pilato examinándole a la luz del mundo. Lo examinó Pilato y dice: no hay delito en él. Se lo mandó allí a Herodes. Y Herodes comenzó a interrogarle y dice: tampoco encuentro nada en este. Y se lo mandó de vuelta a Pilato, alabado sea el Señor. Y le hizo otras preguntas nuevamente Pilato, amén. Y salió al pueblo. Pilato dijo: no encuentro nada en él. Pero hay una costumbre, ustedes los judíos tienen una costumbre de que le suelte un preso cada año. Tengo acá a Barrabás, este ladrón, este asesino, este malhechor. Suelto a Jesús o a Barrabás. Dice que el pueblo comenzó a decir: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Porque era un sedicioso, era un revoltoso, Barrabás, y Barrabás. Y allí dijeron: bueno. Dice que Pilato agarró un poco de agua, se lavó las manos, como diciendo: esa es una costumbre judía. Él conocía los mandamientos, fue y se lavó un poco las manos, como diciendo: yo soy inocente de esta vida, yo no soy culpable. Cuando él tenía la autoridad, él podía haber declarado: es inocente, no hay culpa en él, alabado sea Dios. Pero la cobardía, amén, de querer agradar al pueblo, la cobardía, amén, allí él amaba su posición y no decidió enfrentar la realidad. Oh, qué trágico aquello, hermanos. Que se ha expulsado todo espíritu de cobardía en nuestras vidas para servir a Dios. Todo aquello, amén. Y bueno, ahora, hermanos, le entrega a él, alabado sea el Señor, para ser crucificado. Hermanos, ¿sabe qué? El enemigo está diciendo: aquí te tengo, Jesús. Muchos demonios expulsaste, pero ahora te tengo, Jesús. El enemigo no sabía que el plan de Dios era ese. El enemigo no sabía. Y entonces, hermanos, usted sabe que lo escarnece. Ponen una corona de espina en su cabeza. A su nombre. Lo azotan. Hermano, aquellos látigos perforaron las espaldas del Señor. Se vieron sus entrañas. Alabado sea Dios. Se veían los intestinos del Señor, dicen los estudiosos. De aquellos azotes desgarraron, sacaron parte de carne. Porque dice, creo que era con hueso, con parte de metal, aquel látigo, alabado sea Dios. Desgarraron el cuerpo del Señor. Y el Señor no abrió su boca. ¿Por qué causa no abrió su boca? No pensó en sí mismo. Estaba pensando en usted. Estaba pensando en mí, alabado sea el Señor. Él, el que no tenía pecado, se apropió de nuestros pecados, alabado sea el Señor. Lo torturaron, hermanos, lo habían apresado, hermanos, alabado sea el Señor. Como a las, vamos a imaginarnos, 7 o 10 de la noche del día jueves. Todo ese jueves en la noche, alabado sea el Señor, torturado, maltratado, llevado de un lado para otro, enjuiciado de aquí para allá. Le dan la sentencia, amén, de que tiene que ser crucificado, alabado sea el Señor. El profeta Isaías dice que fue desfigurado su parecer de los hombres. Dice que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies era un hematoma de sangre.
Se desfiguró todo de tanto golpe, de tanta tortura, alabado sea, y lo soportó para que usted y yo no vivamos como querramos, alabado sea el Señor, para que usted y yo caminemos de una forma recta en los caminos del Señor. Era algo totalmente desformado, aquel que era bello y hermoso, alabado sea el Señor. Pero era bello y hermoso porque en su interior había pureza y había santidad. No porque había un encanto sexual ni atractivo, alabado sea el Señor. Se había desfigurado. Habían preparado una cruz los romanos, alabado sea el Señor, una madera, un palo, alabado sea el Señor, que cargaban sobre sus hombros los malhechores. 3 tipos de cruz dice que había en aquellos tiempos, alabado sea el Señor. Y salió el Señor Jesús, maltratado, golpeado, soportando todo aquello, no para que usted y yo vivamos como querramos, sino para que hagamos su voluntad. No para que vivamos para nosotros mismos, sino para que hagamos la voluntad de Dios. Cargó con aquel madero, alabado sea el Señor, rumbo al Gólgota. Había una gran burla, el infierno hacía fiesta, pensando de que estaba acabando con aquel, alabado sea el Señor, que venía, porque el enemigo pensaba que él venía solo para Israel. El enemigo no sabía, porque el enemigo no sabe los planes de Dios. Él sabe solamente lo que Dios se lo permite. Gloria sea a Dios. Y va allí el Señor camino al Gólgota. Va cargando aquel madero, alabado sea el Señor. Era pesado, amén, su cuerpo, porque también, aunque era Dios, era hombre, amén, su cuerpo se había debilitado, amén, por los latigazos, alabado sea el Señor, por lo que había sufrido. Y camino al Gólgota llegó un momento en que no podía avanzar más, y encontraron a uno, Simón de Cirene, que llevó el madero, alabado sea el Señor, hasta el lugar de la crucifixión. Y cuando llegó allí, alabado sea el Señor, Simón de Cirene, cargando aquel madero, lo dejó de lado, se corrió, y el que venía atrás, que era Jesús, se hizo cargo, amén. Y estando allí en el Gólgota, es crucificado con 2 malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Él en el medio, como que fuese el peor. Usted sabe que cuando hay el más malo, el de más autoridad, siempre está en el medio. Estaba uno a su derecha y otro a su izquierda, eran malhechores. Como que él hubiera sido el más malo, como que él hubiera sido un malhechor, un delincuente. Estaba padeciendo el justo por los injustos, alabado sea el Señor. Estaba muriendo el santo por los pecadores, hermanos. Y dice que aquellos presos también le injuriaban, los 2 le injuriaban. Pero uno de ellos en determinado momento reaccionó y dijo: este es un justo. Nosotros padecemos justamente porque nuestros hechos, el haber tenido una vida de delincuencia, el haber tenido una vida de pecado, nos hace digno y reo de condenación. Pero este es santo, alabado sea el Señor. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy, esta noche, estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no cuando venga, alabado sea el Señor. Hermanos, el Señor está en la cruz. Y entonces el enemigo ahora, hermanos, estando el Señor en la cruz, el enemigo usa a las autoridades allí, a los escribas, a los fariseos. Dice que la gente que pasaba por allí, meneaba la cabeza y decía: ahí estás ahora colgando en una cruz. Él murió en debilidad, pero te doy una noticia: resucitó en poder. Murió en debilidad, pero resucitó en poder. Y meneaban la cabeza. Y entonces, mira estas palabras, ya estoy terminando, son las 8. 5 minutitos más y termino. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo.
aquí estaba el diablo y los demonios. Porque estaban todos los principados, estaba desde Lucifer hasta el más pequeño de los demonios, estaban todos allí, esperando que el Hijo de Dios claudicara. Esperando, entonces lanza una palabra, hermanos, esta palabra es poderosísima. Piensa en ti mismo. Mira lo que te hacen, mira cómo te tratan, mira cómo te menosprecian, mira cómo no te valoran, mira cómo no te reconocen, mira cómo no te consideran. Y entonces le está diciendo el enemigo, alabado sea el Señor, sálvate a ti mismo. Esta es la religión egocéntrica. Cuidado, amén, porque hay un espíritu egocéntrico. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Alabado sea, sálvate a ti mismo. Desciende de la cruz. Él estaba. Habían unos clavos aquí en su muñeca, no eran las palmas, aquí en su muñeca estaban los clavos, amén, aquí en aquella cruz. Estaba él colgando, pendiente de aquella cruz, y aquellos clavos sostenían ese cuerpo, amén, pero no lo retenían a él. Lo sostenían allí, pero no lo retenían, porque aquellos clavos no podían retenerlo, porque cuando vinieron a arrestarle y Pedro sacó su espada, dijo: Pedro, ¿qué haces? Ahora mismo yo le pido al Padre, me manda 12 legiones de ángeles para que me libren. Aquellos clavos lo tenían a él allí, pero no lo retenían. No lo retenían. Dígale al que está a su lado, los clavos no le retenían. Dígale José Alicia, los clavos no le retenían. Norma, dígale a Antonio, los clavos no le retenían. Alabado sea el Señor, Antonio. María Isabel, dígale a Gustavo, los clavos no le retenían. No lo retenían en el madero, los clavos a Jesús no lo retenían. Darío, los clavos no lo retenían a Jesús en el madero. Lo sostenían, pero no lo retenían. ¿Sabe lo que le retenían a Jesús en el madero? Lo que le retenían a Jesús en el madero era mi alma. Lo que le retenían a Jesús en el madero era su alma, Feliciana. Lo que le retenía a Jesús en el madero era su alma, era su alma, era su alma, alabado. Estaba retenido ese amor, ese amor. Él no estaba pensando en sí mismo, hermano Torre. Él estaba pensando que Él vino para salvarnos, que Él no podía, que Él no debía descender de la cruz. Él podía descender de la cruz, Él podía bajar de la cruz, Él podía dar un soplo y consumir a los soldados, Él podía dar una orden. Oh, alabado sea Dios. Si un ángel un día destruyó 185,000 asirios, ¿usted cree que aquel imperio romano podía sostenerse en pie? Él hubiese dado una orden al Padre, amén. Pero ya él le había dicho algo al Padre en el huerto, cuando él se arrodilló y le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Padre, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, estoy determinado a hacer tu voluntad. He decidido hacer tu voluntad, aunque en ello me vaya la vida. Alabado sea el Señor. Él sabía: yo vine para hacer tu voluntad. Y entonces, aunque el infierno y aunque todos les decían: desciende de la cruz, sálvate a ti mismo, Él permaneció en la cruz. Él permaneció en la cruz. Como a la hora sexta hubo tiniebla, ya estoy terminando. A la hora novena, resumiendo esto, dijo: Padre, consumado es. Consumado es, se acabó. La obra está completa. No descendí de la cruz. La obra de la redención. Dice que Él entró, alabado sea el Señor. El sumo sacerdote entraba con el sacrificio, amén, con el cordero. Él entró con su sangre, aleluya. Él entró a la presencia de Dios, porque el hombre había contraído una deuda con Dios, usted y yo, amén, por el pecado, amén. Y Él entró con su sangre a la presencia de Dios. Él entró al lugar santísimo en la presencia de Dios. En el reino de los cielos entró con su sangre preciosa.
maravillosa, allí con su sangre maravillosa, dijo: Padre, como cordero me he ofrecido por Omar, como cordero me he ofrecido por Belén, como cordero, y mi sangre limpia los pecados, mi sangre quita los pecados, mi sangre limpia los pecados de la humanidad, mi sangre limpia. Porque no he venido al mundo para condenar al mundo, dijo él en el libro en San Juan, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entró allí, hermanos, con su vida como sacerdote y como ofrenda. Él entró como sumo sacerdote y como ofrenda a la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, Él murió. Luego de la hora sexta, José de Arimatea y Nicodemo, aquel que le había hablado allí en San Juan 3, lo bajaron, lo envolvieron en una sábana, lo colocaron en un sepulcro nuevo que nadie había usado. Alabado sea el Señor. Eso fue un viernes como a las 3, 4 de la tarde. Estuvo el viernes el cuerpo en el sepulcro. El sábado, día de reposo para los judíos, guardaron el reposo, alabado sea el Señor, hasta las 6 de la tarde. Y luego el domingo en la mañana, dice San Lucas 24, si no me equivoco, ya termino, aquellas mujeres con aquellas especies, con aquellos perfumes, porque no habían tenido tiempo de ungir el cuerpo, pero se le había adelantado una, María, ayer se le había adelantado y derramó perfume, no sabían ellos. Se iban hacia el sepulcro, iban pensando sobre la piedra, ellos iban con la imagen de Jesús torturado, maltratado y sufriente, amén. Y mientras iban camino allá, la piedra estaba removida, el sepulcro estaba abierto, alabado sea el Señor. Y un ángel le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y allí por San Juan dice que María se quedó, las otras fueron a avisar a los discípulos corriendo. Aleluya. Aquellas hermanas primitivas fueron corriendo. Pedro, Juan estaban escondidos en la casa, llenos de miedo. Fueron corriendo a decirle: fuimos y tuvimos visión de ángeles y nos anunciaron de que Él resucitó. Y María, hermanos, se quedó allí en el cementerio. Se quedó María y se apareció el Señor y le dijo: ¿por qué lloras? Dijo: si eres el hortelano, si eres el jardinero. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Si eres el jardinero, decime por favor dónde lo llevaste, que yo voy a ir a buscarlo. Ella no sabía. Oh, aleluya, iglesia. Iglesia, tu Señor no está muerto. Iglesia, tu Señor no está muerto. Oh, la muerte no le pudo retener. Iglesia, 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 está atenta. Iglesia, iglesia, Él no está muerto. Amén. Hay veces que como María, hay veces que estamos allí con nuestros ojos llenos de lágrimas, llenos de preocupación, y confundimos la presencia del Señor. No notamos su presencia. No nos damos cuenta de su presencia. Y ella estaba allí y le dijo: mujer, ¿por qué llora? Y se dio cuenta. Y se dio cuenta, y allí le dijo Raboni, que traducido el maestro, alabado sea el Señor. Se dio cuenta, allí quiso ir a abrazarlo. Espera un momento, no me abraces. Había resucitado el Señor. El Señor está vivo, iglesia. Él vive. Él está vivo. Él tiene poder. Él no ha cambiado. Alabado sea el Señor. Él dio su vida por usted y por mí. Él pagó el precio. Él vendrá a buscarnos. Alabado sea el Señor. Pero debemos vivir para Él. Bendito sea Dios. No debemos. Él no descendió. Él no bajó de la cruz. Usted y yo tampoco debemos hacerlo. Debemos mantenernos en pie. Debemos mantenernos con firmeza y determinación en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Él ha resucitado. Póngase de pie, por favor.
Él está vivo.